Bienvenidos a nuestra clase de bautizo. Estoy emocionado que decidieron unirse a esta clase y quiero dejarles saber antes que nada que a lo mejor van a estar preguntándose, ¿estoy en la clase correcta? ¿Por qué? Porque no voy a hablar del bautizo por algún rato. Pero esperen, están en el lugar correcto. Quiero contarles un poco acerca de mí. A lo mejor ustedes son muy nuevos aquí en Community y no me conocen. Pero bueno, quiero contarles que este año voy a cumplir 27 años en el ministerio aquí en Community y voy a celebrarlo justo el domingo de Super Bowl. Es un gran recordatorio de muchos años de servicio aquí en Community. Estoy emocionada de celebrarlo así. Llevo casado 37 años con mi esposa Lori. Nos conocimos en el último año de seminario y tenemos 2 hijos. Chris, que es el mayor, él vive en Charlotte, tiene 34 años y está casado con Alexandria. Tenemos un nieto llamado Roman, que es hijo de Chris y Alexandria, y además viene un segundo nietecito en camino. Y es nieto, justo ayer nos enteramos. Nacerá en junio del 2021, de este año. Nuestro otro hijo es Steve, él tiene 31 años y él vive en Phoenix con su esposa Daniel y ellos tienen 4 hijos. Él es parte de una gran iglesia muy grande en Arizona y ellos llevan viviendo allá como 7 años ya. Mi esposa es una maestra de preescolar retirada. Le encantan los niños chiquitos de preescolar, kindergarten, hasta primer grado. Incluso ese es su corazón y cada vez que puede todavía trabaja como maestra sustituta cuando tiene la oportunidad. Yo, bueno, mi hobby es que me encanta el fútbol, soy fan de los Dolphins de Miami y me encanta pescar. Y cuando salgo a pescar, usualmente voy a los Everglades. Solo quería darles esos datos acerca de mí. Y bueno, antes de ser pastor senior aquí en Community, fui pastor de jóvenes. Además, si se fijan, debajo del video hay unos enlaces que les pueden proporcionar las páginas y notas de la clase. Hay un PDF que tiene las respuestas ya en los espacios en blanco y hay otros que están en blanco. Usted puede decidir cuál quiere bajar, si quiere ir llenando los espacios o si solamente quiere seguirlos. También hay un PDF que les proporciona respuestas a muchas preguntas frecuentes acerca de la clase de bautizo. Quiero darles entonces la bienvenida a esta clase de bautizo. Vamos a iniciar con nuestra salvación. ¿Qué significa ser cristiano? La mayoría de las personas viven toda su vida sin saber el por qué. Viven año tras año sin tener idea de por qué están vivos o cuál es el propósito de sus vidas. La pregunta más básica es ¿cuál es el significado de mi vida? Todos quieren ser felices y la gente trata de varias formas de ser felices. Algunos buscan la felicidad adquiriendo posesiones, a través de los placeres, por medio del prestigio y poder. Pero la felicidad real proviene al entender mi propósito en la vida. ¿Por qué me creó Dios? Cuando yo entiendo eso y vivo con propósito, ahí alcanzaré la felicidad verdadera. ¿Por qué me creó Dios? Nuevamente pregunto, Dios me hizo para amarme. Y aunque no lo crean, esa noticia sorprende a muchos. Saben que Dios nos creó, pero no saben por qué nos creó. En Jeremías 31:3, Dios dijo, te he amado con un amor eternal. Él nos creó para amarnos. Él está con nosotros, no está en contra de nosotros. El número 2, fuimos creados para disfrutar una relación personal con Dios y para administrar todas las cosas creadas por Dios. En Juan 10:10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este incluso fue el propósito de la vida de Jesús.
Él vino para que nosotros tengamos la mejor vida y Él quiere que tengamos una relación con Él. En la siguiente página dice, cuando conocemos y amamos a Dios y vivimos en armonía con su propósito para nuestras vidas, esto produce un tremendo beneficio en nuestra vida, como la conciencia limpia, vida y paz, ayuda en las debilidades, propósito, confianza, seguridad, poder y fortaleza, satisfacción, libertad. Esta es la clase de estilo de vida que Dios y quiere que vivamos. ¿Por qué entonces no hay más personas felices? Si Dios quiere todo esto para nosotros y nosotros mismos queremos todo esto para nosotros, ¿por qué entonces no hay más personas felices? ¿Dónde está la desconexión? ¿Cuál es el problema? El problema es que el ser humano tiene un deseo natural de controlar e ignorar los principios de vida de Dios. Queremos vivir bajo nuestros términos y que nadie nos diga, oye, no me digas cómo vivir mi vida. Cuida el número uno, dedícate a lo tuyo. Si se siente bien, hazlo sin importar lo que Dios dice acerca de eso. O decimos, es mi vida y hago lo que me place. Creo que más de uno de nosotros hemos pensado así, pero la Biblia llama a esta actitud pecado, porque es una actitud de rebelión. Él quiere que vivamos una vida a plenitud, sin embargo, queremos vivirla a nuestra manera. En Isaías 53:6 dice, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. En 1 de Juan 1:8 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. La verdad acerca de mí, y eso que yo soy pastor, es que yo soy un pecador, y no quiero insultarlo, pero esa es la verdad acerca de usted también. Y bueno, el resultado del pecado es que el pecado rompe nuestra relación con Dios, nos causa temor a Dios y tratamos de vivir nuestras vidas fuera de su voluntad. El pecado rompe nuestra relación con Dios, nos causa temor a Dios y tratamos de vivir nuestras vidas fuera de su voluntad. Cuando pecamos, tenemos resistencia a Dios. Y vemos algo que está a la distancia y nos parece que lo que está allá afuera puede ser una experiencia asombrosa. Pero a veces Dios nos limita a un perímetro específico y nos restringe y hace que nos sintamos amarrados de pronto. Y le decimos a Dios, no, yo quiero ir allá, yo quiero a donde está esa gente y hacer lo que ellos están haciendo. Y Dios nos dice, yo entiendo eso, hijo. Y muchos han ido por ese camino porque ellos pensaban que los iba a hacer felices. Pero te voy a decir que eso no te va a dar lo que estás esperando. Al contrario, te va a llevar por otro sendero que no es el correcto. Solo te va a causar un disturbio. Y no recordamos que Dios nos ama y nos está cuidando. Y no nos está diciendo que ese cuadrado en el que nos ha puesto de protección o de límites es que vamos a estar toda la vida confinados ahí. Él quiere que nosotros vivamos a plenitud. Sin embargo, Él conoce más y sabe más. Es todopoderoso y Él sabe que necesitamos tener límites y barreras para ciertas cosas porque nos está protegiendo. Entonces, por eso Él nos pone límites, como lo haría cualquier padre de familia, porque sabe, si cruzamos esas barreras, vamos a tener y experimentar mucho dolor. Entonces, cuando Dios nos dice que
no debemos hacer algo, no es porque sea un mal padre, ni siempre va a tener esta connotación negativa, sino que Él quiere la mejor vida para nosotros y quiere protegernos del peligro. Entonces nos dice, por ejemplo, no mientan. Pero nosotros dice, no, a mí me gusta mentir, me gusta inventarme historias. Entonces él dice, bueno, entonces la confianza nunca va a poder ser la base de una relación o de tus relaciones en la vida. Por eso nos dice, no mientan, para protegernos de las consecuencias y preservarnos para tener una vida realmente llena de plenitud. Nuevamente, el pecado rompe nuestra relación con Dios, nos causa temor a Dios y tratamos de vivir nuestras vidas fuera de su voluntad. En Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Dice, todos han pecado en pasado y están privados en presente de la gloria de Dios. Aquí incluso hay una contradicción gramatical, porque está hablando de acciones en pasado a un estatus presente. Está combinando dos estados de los verbos. Entonces, pero bueno, eso lo hace para probar su punto teológicamente, ¿no? Él dice que no es suficiente que ya hayamos pecado en el pasado porque seguimos pecando y por lo tanto hoy día, el día presente, seguimos estando privados de la gloria de Dios. Y la verdad es que seguiremos pecando en el futuro. Pero espérate un momento. Pensamos que, bueno, tenemos que prepararnos y ser perfectos para poder entrar al cielo y estar con Dios. Y ahí es cuando Dios dice, bueno, un momento, hijo, tienes que cambiar tu actitud. Aparte que nunca vamos a ser perfectos, porque prácticamente siempre, mientras sigamos pecando, vamos a estar separados de la gloria de Dios. Pero lo bueno es que tenemos un Salvador, pero a eso vamos a llegar a eso más adelante. Cuando las personas tienen problemas, muchas veces tratan diferentes maneras para hacerle frente a las situaciones antes de buscar a Dios. La vida, la verdad, no es predecible. Y a veces tenemos un libreto en nuestra cabeza, pero las circunstancias y las cosas que ocurren van de diferentes maneras. Y bueno, la vida es desafiante. No hay pregunta en contra de eso. Un antiguo filósofo decía que cada uno de nosotros tenemos un hueco en nuestro corazón que tiene una cavidad y esa cavidad sola tiene la forma de Dios. Entonces solamente la puede llenar Dios. Y no hay nada más que hagamos en nuestra vida capaz de llenar esa cavidad. Porque es hecha, diseñada y solamente puede ser llenada por Dios. We often try wrong ways of getting to know God. We do. And the first one is salvation by heritage. As my mother was a Christian, so therefore Aun cuando sabemos que nuestra necesidad de Dios es muy profunda, a menudo tratamos formas equivocadas para llegar a conocerlo. Una es salvación por herencia, que es, bueno, mi madre era cristiana, por lo tanto yo también soy cristiano. Esto es salvación por herencia, pero eso no te garantiza la salvación porque Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Nosotros debemos de llegar a Dios bajo nuestros propios términos.
La salvación por herencia no nos sirve. Si nuestros padres iban a la iglesia y creían en Dios, está bien. Demos gracias a Él por eso. Pero eso no garantiza nuestra salvación personal. La otra es salvación por sinceridad. No importa lo que creas, solo sé sincero, nos dicen. No, eso tampoco funciona. Había una historia del pequeño Billy. Digamos que Billy tenía 5 años. Y la profesora pregunta un día en clase, ¿cuánto es 2 más 2? Y Billy alza la mano efusivamente y dice, la respuesta es 10. Y la profesora le dice, ¿seguro, Billy, que crees que 2 más 2 es 10? Y él dice, sí, estoy completamente seguro. Y él dice, sí, sí, sí. Entonces la profesora dice, bueno, si tú crees firmemente que 2 más 2 es 10, entonces esa es la respuesta correcta. Pero imagínense eso. El hecho de que tú creas algo no significa que eso sea verdadero. La sinceridad sí es importante. Tenemos que ser sinceros en cuanto a nuestra fe, pero tenemos que creer lo que es verdad. Recordemos que por allá en 1997 hubo un suicidio masivo porque esta secta de personas creían que cuando pasaba un cometa iban a poder ir a un viaje interestelar. Y lo creyeron tanto que se suicidaron, se quitaron la vida por esto que ellos creían, eran completamente sinceros, pero su sinceridad estaba enfocada en algo que no era verdad, que no era verdadero. Salvación por religión. Dice, seré religioso e iré a la iglesia. Déjenme decirle que a veces he escuchado que ir a la iglesia puede ser peligroso para su salud. ¿Por qué es peligroso? Porque si usted cree que por el hecho de ir físicamente a una iglesia le compra a usted la salvación, esa no es la base para la salvación. Esa no es la salvación. Dios nos manda a congregarnos y alabarlos y cantarle en alabanzas, pero no es la base de la salvación. Estar sentados en el podio de una iglesia no significa que somos cristianos. Así como estar sentados en una caja llena de gallinas nos hace una gallina. Tenemos que convertirnos en seguidores de Jesucristo. De eso se trata esta clase. El otro punto es salvación por sustracción, que es dejaré todos mis malos hábitos, o salvación por trabajo o por obras. Trabajaré realmente duro para ganármelo. Hay una gran correlación entre lo que hacemos y nuestra salvación, lógicamente. Pero Dios no está contando todas las cosas buenas que hacemos. No se trata de una balanza de que, por un lado, las cosas buenas van a pesar más que las malas. No hay una balanza que determine si nos vamos a ganar la eternidad o no. Hay un video para explicarle. Se llama el buenómetro. Next. File, please. Some lying, some stealing, and some acts of kindness here and there. Este señor ha mentido, robado y uno que otro acto de caridad. El Señor dice, bueno, traté de hacer las cosas bien, pero no es lo suficientemente bueno. Siguiente. Su archivo, por favor. Bueno, lo admito, hice muchas cosas malas,
Pero he hecho cosas buenas también, claro, para equilibrar las cosas. Una vez hice trampa en un examen, pero después fui a limpiar un parque. Let's find out. Veamos qué dice el buenómetro. No es lo suficientemente bueno. Next. File, please. Siguiente. Su archivo, por favor. Impressive. Uy, vea, casi no tiene páginas rojas. Sí, yo trabajé toda mi vida por hacer de este mundo un mundo mejor. Fui misionero y trabajé en un orfanato en India. And is this Quisiera your subscription? haber podido hacer más. Pero tenía una suscripción a unas revistas que no debió haber mirado. Ay, pero yo solo leía los artículos. My mom goes to church. Mi mamá va a la iglesia. Me bautizaron de bebé. Take American Express, right? Sí aceptan tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Siguiente archivo, por favor. Wow. Somebody's been. ¿Alguien ha estado ocupado? Well, let's get this over with. Bueno, Sorry, I didn't know he was. oh, with perdón, no sabía que él estaba con usted. Hijo de you. Dios. Okay, step on the scale. Bueno, súbase al buenómetro. Not you. No, no usted. Him. Él. Suficientemente bueno. Hey, wait a minute. That is totally not fair. Eso no es justo. Oigan, sí, no. That's why it's called grace. Por eso se llama gracia. Next. El que sigue, I love that video. me encanta ese video. Por eso se llama gracia. Podemos estar muy agradecidos por la gracia asombrosa de Dios. Muchos piensan que vamos a ser salvos por las obras y que si lo logramos equilibrar, llegaremos al cielo. Pero eso no es cierto. No somos salvos por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Jesús hizo en la cruz. Cuando aceptemos ese regalo gratuito de Jesús, ahí seremos salvos. ¿Cuál es la solución? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí, en Juan 14:6. Dios mismo vino a la tierra como un ser humano para acercarnos de nuevo a Él. Si cualquier otra forma hubiese funcionado, Jesucristo no hubiera venido. El camino es una persona. Jesús ya se ha encargado de su problema de pecado. Hay mucho en ese enunciado. Él vino del cielo, nació de la Virgen María, vivió una vida sin pecado y fue intencionalmente a la cruz para pagar por nuestro problema de pecado. De esta manera nosotros no tuviéramos que pagar ese gran precio del pecado. Si usted reconoce esto o no lo ha reconocido aún, entonces también tiene un problema. No olvidemos que a pesar de que el pecado puede ser perdonado, el pecado trae sus consecuencias. Y si Dios no nos perdona nuestros pecados al aceptarlo, entonces no podríamos tener la esperanza de llegar al cielo. Por eso es tan importante que nosotros reconozcamos este obsequio de Jesús, de Dios, que es la vida eterna en Cristo. Tenemos que reconocernos porque eso es lo que Él quiere para que nosotros podamos vivir en plenitud. En Romanos 5:8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Primero de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate para todos. Jesús es el puente entre nosotros y Dios. Él está en el medio del hombre y de Dios, siendo esa conexión y este puente entre nosotros. Dice, Dios ya ha hecho su parte para restaurar nuestra relación con Él. Él ya tomó la iniciativa. Ahora Él espera por cada uno de nosotros para que individualmente aceptemos lo que Él ha hecho por nosotros. Tu esperanza en el cielo, en la vida eterna, no se basa en tu bondad. No te lo puedes ganar. Nunca vas a ser lo suficientemente bueno. Nuestra esperanza en la vida eterna es solamente basada en el regalo de Jesús, que es su sacrificio y su muerte por el perdón de nuestros pecados. Numeral 5 es, ¿qué es lo que Dios desea que yo haga? El número 1 es que admitamos que Dios no ha estado en el primer lugar en nuestra vida y debemos pedirle que perdone nuestros pecados. En 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos la perdonará y nos limpiará de toda maldad. Número 2, que creamos que Jesús murió para pagar por nuestros pecados y que resucitó el domingo de resurrección y que está vivo hoy. En Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Lo más importante es que aceptes este regalo gratuito que Dios te da. No trates de ganártelo. Ese es el numeral 3. Que aceptes el regalo gratuito de Dios, que es tu salvación. No trates de ganártelo. Hay una pequeña historia que no está en la Biblia. Se trata de un señor que muere y llega a las puertas del cielo y se encuentra con San Pedro. Y le dice al Señor, oye, para entrar aquí al cielo tienes que tener 1000 puntos. Dime lo que has hecho y yo te digo cuántos puntos tienes por cada cosa. El Señor dice, bueno, en mi iglesia había muchos estudiantes y un año decidí que iba a dar clases a los jóvenes. Y terminé dando clases por 25 años. Fue duro, pero lo hice. Y San Pedro dice, wow, diste clase a jóvenes por 25 años. Y todos con San Gabriel también dijeron, wow, bueno, ese es un punto. El Señor dice, un punto por haber dado clases a jóvenes inquietos por 25 años. Bueno, dice, después de dar la clase a los jóvenes, cuando salíamos de vacaciones o algo, como familia, y yo buscaba una iglesia. Y a pesar de que no estaba sirviendo en mi iglesia regular, también iba y buscaba otras iglesias fuera de la ciudad para ir a servir y seguir dando clases a jóvenes. Bueno, eso es otro punto, dice San Pedro. Bueno, ¿qué más se dice? A ver, bueno, cada sábado por 35 años iba y podaba el césped de mi iglesia. A veces estaba muy crecido y me tomaba 4 o 5 horas. Y lo hacía en el calor, en el frío, no importa. Pero era mi regalo a la iglesia y al Señor. ¡Wow, San Pedro, 35 años! Otro punto. El Señor dice, ya no sé qué decir. La única forma en que voy a entrar al cielo es por la gracia de Dios. Y San Pedro dice, ¿la gracia de Dios? Ah, bueno, ahí son 997 puntos. Yo sé que el cuento no era tan chistoso, pero miren todas las obras que hizo durante muchos años. Y eso apenas le ganaba un punto para entrar al cielo.
they should have, but that's between you and them. You guys can work that out. But as far as getting to heaven, 0 Pero points. para entrar al cielo, imagínese, Gift of service, la gracia de Dios era suficiente. wonderful thing you did. But as far as getting to heaven, Está bien que quieran servir al Señor grace of God, y todas las obras and so sirven al Señor. again and again that it's not Y debemos recordar simplemente esta historia, la moraleja es que no es por buenas obras o por obra alguna que obtenemos la salvación, es por la gracia de Dios. we think that, if I was to write and it says the cross plus my good works equals salvation. And God Pensamos says, a veces que the cross is enough. la cruz más obras buenas da igual a salvación, pero no es así. La cruz es suficiente. Y si hemos aceptado ese regalo, esa cruz es suficiente. Usted no necesita añadir buenas obras a la cruz. Ya es suficiente lo que ha hecho Jesús. Ephesians chapter 2, verse 8, it En Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. I dug wells in Africa or ran an orphanage in India. No importa qué es lo que hayan hecho, así hayan construido pozos de agua en África o hayan manejado 10 orfanatos en India. Hope of heaven because of what Jesus did for us. No se trata de eso, se trata de solamente el sacrificio de Jesús, el que paga el precio. Y ese es un regalo gratuito de Dios. Faith is La parte de Dios es la gracia, la parte del mundo es la fe, y la fe se expresa en obediencia. every relationship. Our relationship to God, Y esa obediencia anything we do. se trata de confianza. Certainly goes against Nuestra relación con Dios no se restaura con nada de lo que hacemos, sino que está basada en lo que Jesús ya hizo por nosotros. as far as what does God want me to do. El numeral 4, contestando a qué es lo que Dios desea que yo haga, dice, numeral 4, que invitemos a Jesucristo a entrar en nuestra vida y que sea el director, líder, el Señor de nuestra vida. En Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. El numeral número 5 es que demuestres que tu obediencia al plan de salvación de Dios es ser sumergido como en el bautizo bíblico. Vamos a hablar del bautizo en un momento. Dice que el bautizo es parte de mi respuesta de fe a Dios y debes creer que lo estás haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué debo ser bautizado? Es una gran pregunta. La primera parte de la respuesta es para seguir el ejemplo establecido por el mismo Jesús. Marcos 1:9. En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Ese es Juan el Bautista. Jesús no nos está diciendo que hagamos nada que Él hizo. Él mismo fue bautizado. Número 2, porque Cristo lo ordenó. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. Entonces, ¿por qué debo ser bautizado? Pues para seguir el ejemplo de Jesús, porque Él lo ordenó. Y el número 3, el bautizo demuestra que realmente soy un creyente. En Hechos 18:8 dice, también creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Es una confirmación de nuestra respuesta a la fe. ¿Cuál es el significado del bautizo? Esta parte me encanta. Nos ilustra la muerte de Cristo, el sepulcro y su resurrección.
es esta foto perfecta del precio que pagó Jesús, de este milagro único en la tierra. Y nos preguntamos, ¿por qué la resurrección está al mismo nivel que la crucifixión? La respuesta es porque hubieron miles de personas que fueron crucificados en esa época, pero solo uno resucitó. Y cuando uno se levanta de entre los muertos y resucita, hay que poner atención a lo que dicen. La crucifixión y la resurrección son los eventos más importantes en la historia del mundo. Habiendo dicho eso, el bautizo es importante porque es la recreación de esos dos eventos importantes en la historia del mundo. En 1 Corintios 15, 3, 4, Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. En Colosenses 2:12 también dice, ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados. Después en Romanos 6:3-6 lo aclara aún más. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida eterna. Lo que dice Pablo aquí es que cuando nosotros somos testigos de un bautizo, vemos esta recreación de la crucifixión y la resurrección. No importa dónde esté ocurriendo. Puede pasar aquí en el auditorio o en la playa o afuera en una pila bautismal. No importa dónde se haga. Cuando una persona la bautizan por inmersión, están parados en una posición vertical. Ahí están recreando la crucifixión, colgados en la cruz. Cuando son sumergidos en el agua, por esos momentos que están acostados, con los ojos cerrados y que no están respirando, se está recreando cuando Jesús estaba sepultado en la tumba. Y cuando la persona empieza a salir del agua y toma ese primer aliento y abren sus ojos, es una recreación de la resurrección de Jesús. Entonces, cada vez que vemos un bautizo, estamos viendo la crucifixión, el sepulcro y la resurrección de Jesús. Por eso es tan poderoso. Pero va mucho más allá de esta recreación de esto. Pablo dice que lo estamos compartiendo con Él, su crucifixión, estamos compartiendo con Jesús su sepulcro y estamos compartiendo con Jesús su resurrección. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Es más de eso. Es no solamente la recreación, es compartir esto con Jesús. No solamente estamos imitando a Jesús, estamos siendo parte de este sacrificio, estamos compartiéndolo con Jesús. Si eso no es suficientemente bueno, dice Pablo,
say that because that's what's happening. It's not just a reenactment. It's not just a sharing, but for the individual, Para la persona, having their own spiritual crucifixion. Para la persona significa que esa persona está teniendo su crucifixión personal, está teniendo su sepulcro personal y está teniendo su resurrección personal. En el versículo 5 dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Versículo 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Por eso es que el bautizo es una experiencia poderosa. No solo la recreamos, sino que la vivimos y la compartimos con Jesucristo. Y todos nuestros pecados son clavados en la cruz con Cristo. Y mientras estamos ahí sepultados bajo el agua, es nuestro sepulcro, nuestro viejo ser se queda ahí, está siendo lavado por las aguas del bautizo. Y al resucitar y salir del agua, estamos resucitando nosotros. Es nuestro renacer. Somos una nueva persona. El numeral 2 dice, el bautizo demuestra mi nueva vida como cristiano o cristiana. En 2 Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado por ya lo nuevo. Eso es muy poderoso, es asombroso. El número 3 es el punto donde todas las promesas de Dios son recibidas, cuando son predecidas por la fe, creencia, arrepentimiento y confesión. El día de Pentecostés, cuando Pedro abrió las puertas al cielo, en Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, dijo Pedro, y recibieron el don del Espíritu Santo. Bueno, ¿por qué ser bautizados por inmersión? Esa es una gran pregunta también. Sé que mucha gente se bautiza cuando les rocían simplemente agua en la cabeza. Hay muchas iglesias que practican el bautizo solamente por poner o regar agua en la cabeza o se la riegan encima, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué nosotros como iglesia bautizamos por inmersión? Bueno, la primera parte de la respuesta es porque Jesucristo fue bautizado por inmersión. En el Jordán, Jesús fue sumergido completamente. El número 2 es cada bautizo en el Nuevo Testamento, en la era del Nuevo Testamento, fue por inmersión. En Hechos 8:38-39 dice, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó cuando subieron del agua. O sea, primero bajaron al agua y después subieron del agua. Pero estamos seguros de que en los bautizos bíblicos fueron por sumersión, porque eso es lo que significa la palabra bautizo. En griego, la palabra griega, baptizo, significa sumergir o hundir bajo el agua. Hay diferentes palabras en el idioma griego
que dan alusión a las otras formas de bautizar, que sean simplemente por echar agua encima o salpicar agua, ¿no? Kio es una de ellas y rantizo es la otra. Y esas palabras nunca se usa o se han usado bíblicamente para referirse a un bautizo. Siempre se ha usado la palabra baptizo en el idioma griego, que literalmente significa sumergir o hundir bajo el agua. And then when that person comes up out of the water, we can certainly see the imagery of a resurrection. That imagery, that symbolism Ese simbolismo de la persona que baja y está por debajo y sale a la superficie nuevamente, ese simbolismo no se refleja en las otras formas de bautizo, que es por regar agua encima o salpicar agua encima de esas otras formas para bautizar. Dice, los fundadores de las diferentes denominaciones están de acuerdo en una cosa. Dice, Martín Lutero, de la Iglesia Luterana, dice, aquellos que sean bautizados sean sumergidos completamente, como la palabra denota el misterio. John Calvin, de la Iglesia Presbiteriana, dice, la palabra bautizo significa sumergir. Es un hecho que la inmersión era la práctica en la antigua Iglesia. John Wesley dice, de la Iglesia Metodista, sepultado con él hace alusión al bautismo por inmersión de acuerdo a las costumbres de la Iglesia primitiva. Brenner dice, de la Iglesia Católica, dice, por 1300 años el bautizo fue mediante la inmersión de la persona bajo el agua. Imagínense, por 1300 años el único bautizo que era aceptado por muchas denominaciones de diferentes iglesias cristianas era el bautizo por inmersión. Más adelante empezaron a aceptar el bautizo regando agua encima de la cabeza de la persona o salpicando agua encima de los bebés o de la persona. Ya fue aceptado mucho más adelante, pero por 1300 años el único bautizo aceptado era el bautizo por inmersión. ¿Por qué? Porque es ese simbolismo y esa representación de la crucifixión y el sepulcro y la resurrección de Jesucristo. ¿Quién debe ser bautizado? Toda persona que ha creído en Jesús. En Hechos 2:41 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados. Simón mismo creyó y después fue a bautizarse. Hechos 8:13. Por eso es algo que pues nosotros pedimos. Si no ha sido bautizado y usted cree en Jesús, pedimos que se bauticen. En Community, nosotros esperamos que nuestros hijos sean lo suficientemente maduros para creer y entender la verdad del bautizo antes de bautizarlos. Nosotros, cuando los niños son pequeños, nos comprometemos a criar a nuestros hijos en la fe, pero no los bautizamos. En el Nuevo Testamento, en la Biblia, no bautizaban a los infantes, sino que esperaban que ellos lleguen a un nivel de madurez donde puedan entender lo que están haciendo. Algunas iglesias practican el bautizo por confirmación para los niños. Esta ceremonia tiene la intención de ser un acuerdo entre los padres y Dios de parte del niño. Los padres prometen criar los hijos dentro de la fe hasta que el niño sea lo suficientemente maduro como para hacer una confesión personal con Cristo. Esta costumbre comenzó 300 años después de que se completó la Biblia.
to God's plan for salvation, to do what He asked you to do. Esto es algo diferente al bautizo del que se habla en la Biblia, el cual era solo para aquellos lo suficientemente maduros para creer. El propósito es para confesar públicamente tu compromiso personal con Cristo y para ser obedientes al plan de salvación de Dios. As children. The majority of baptisms that happen at community are not kids. I mean, we baptize En Community es un requisito para los miembros de la iglesia que todo miembro haya sido bautizado de la manera en que Jesús lo demostró, aunque muchos de nosotros fuimos confirmados cuando pequeños. baptized by sprinkling as a baby. But understanding that that wasn't the practice in the early church. Muchos de nosotros fuimos salpicados de bebés, pero ahora, teniendo un buen entendimiento de cómo debemos ser bautizados, esperamos que usted tome la decisión para hacerlo. ¿Por qué? Porque así lo hacían en la Biblia, así nos dio el ejemplo Jesús. If I was to get baptized now, after my faith journey, after my faith heritage of my family, I feel like, well, Algunos de ustedes pensarán, bueno, a mí me bautizaron de pequeño y si me vuelvo a bautizar ahora, entonces puedo de pronto ofender a mis padres o voy a invalidar lo que ya hice cuando era pequeño. I would have been appreciative of my mom and dad wanting me to do something spiritual for me as I entered into this world. A mí no me bautizaron de pequeño. De pronto, si mis padres lo hubieran hecho, pues yo estaría muy agradecido porque estaban iniciando un camino de fe para mí desde pequeño. Pero, sin embargo, eso todavía hubiera sido su decisión. Fue su opción. Yo no lo vería como invalidar una decisión que tomaron nuestros padres, sino más bien yo lo vería como una validación de lo que ellos empezaron. Was walking, but Landon wasn't. He's about 2 weeks after her, but it's fun to see little ones. Pero les cuento una historia. En septiembre fuimos a ver a nuestros nietos y 2 de ellos son gemelos. Sus nombres son Landon y Lily. Y Lily ya estaba caminando, pero Landon va como 2 semanas detrás de ella, a pesar de que son gemelos. And they start holding their hands up and they start like strengthening their legs, and I'm sure they did that. But they're not walking at 6 months. They're not walking at 7 months. They're trying to get them. They're strengthening them. They're holding them. But at 10 months they're trying. At 11 months they're trying. And then, y bueno, mientras los bebés van creciendo, uno como papá o ve también como los niños van agarrándose de las cosas, ¿no? Y van fortaleciendo sus pies y sus brazos para pararse y dar pequeños pasos de bebé, ¿no? Hasta que empiezan a caminar solos. A lo mejor esto sirve como analogía para que usted pueda entender que cuando nuestros padres nos bautizaron al salpicar agua sobre nuestras cabezas, era solo un principio, era su decisión y su opción para encaminarnos en un camino, pero y fue como que ellos poco a poco nos ayudaban a levantarnos, a pararnos y a dar esos primeros pasos, pero la decisión de caminar la tomamos nosotros personalmente. You're on page 9. Let's go back to the bottom of page 6. Take you just a second to get there. These are the words of Jesus. This is the Great Commission. This is what Jesus said now. He said, go then to all people everywhere and make them my disciples. How? Baptize them. Now, what word did Jesus use there? Baptizo. Volvamos a lo que nos dijo Jesús en la Gran Comisión. En Marcos 16, 15, 16 dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Jesús nos ordena bautizarlos.
bautizarnos nosotros mismos y a aquel que vayamos evangelizando y llevando las buenas nuevas de Jesús, Jesús ordena que sean bautizados. No queremos pedirles que hagan nada fuera de lo que ordena el Señor Dios, nada de lo que no haya hecho Jesús, pero tampoco queremos pedirle que haga menos. Por eso creemos firmemente en el bautizo por inmersión, tal como lo hizo Jesús. A lo mejor usted ya se bautizó por inmersión, pero no entendía por qué lo había hecho. Y a lo mejor dice, bueno, la verdad es que nunca lo había entendido así. Y si usted se siente que lo hizo sin tener pleno conocimiento del por qué y usted quisiera bautizarse otra vez, pues lo puede hacer. Es su decisión. Pero si usted quiere reconfirmar su bautizo y honrar a Dios, o siente que lo debe hacer otra vez porque ahora está completamente ilustrado y entendido con por qué debe uno bautizarse por inmersión, estamos felices de que usted se quiera bautizar nuevamente. Claro que si usted ya se bautizó por inmersión, el hecho de que usted vuelva a bautizarse no significa que su bautizo previo por inmersión no sirva para ser miembro de la iglesia. Si usted ya ha sido bautizado por inmersión y desea ser miembro de la iglesia inmediatamente, puede hacerlo. ¿Cuándo debo ser bautizado? Tan pronto como usted crea. Tan pronto como usted crea. En Hechos 2:41 dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados aquel día. En el día de Pentecostés, más de 3,000 personas se bautizaron. El día que usted crea, ese día usted puede bautizarse. No necesita ningún preparativo especial. Esa fue su respuesta a la fe. No hay ninguna razón para esperar. Tan pronto como usted crea en Cristo, usted debe bautizarse. Si usted espera hasta que sea perfecto, usted nunca será lo suficientemente bueno. Muchos creen que deben de componer su vida antes de bautizarse. Y eso es algo, pues, claro, sería maravilloso todos poder hacer eso, pero la verdad es que nunca lo vamos a lograr. Por eso, ese es el primer paso. Y junto a Jesús podemos ir arreglando nuestra vida. He thought that she was going to just thank him every single week for what a great husband, what a great guy he was. He bought her the gift of a house. En un libro llamado Una vida con propósito, este señor le compró un regalo maravilloso a su esposa. Y lo que le compró es que le pagó una señora para que vaya todos los jueves a limpiar la casa. Y terminaron siendo tan infelices con ese regalo, porque resulta que ellos se ponían a limpiar incluso antes de que llegue la señora a limpiar la casa, porque les daba pena. Y por eso es justamente lo que nos dice Dios. Ustedes no tienen que limpiar su casa. La voy a hacer yo. Yo voy a limpiar la casa. Yo voy a ordenar tu vida. Pero tenemos que hacerlo juntos. No lo hagan solos. Es parte del proceso de transformación. Van a ser un equipo. Yo voy a traer mis máquinas industriales, dice Dios, y vamos a empezar este viaje eterno juntos. Si vas a esperar a ser perfecto, nunca serás perfecto. La siguiente pregunta es, ¿puede mi familia bautizarse toda junta? Sí, cada miembro de la familia entiende completamente el significado del bautismo y cada uno ha depositado personalmente su confianza en Cristo para su salvación.
Nosotros animamos a las familias a que se bauticen juntos. Esta es una maravillosa expresión de compromiso. Los jóvenes que desean bautizarse necesitan reunirse con nuestro Ministerio de Jóvenes para una conversación acerca del bautizo. Dice, aunque sin embargo es importante recordar que el bautismo es una declaración personal de fe, no una tradición familiar, no es sabio retrasar el bautizo mientras se espera hasta que otros miembros de la familia acepten a Cristo, particularmente los niños. Esto pone presión excesiva en ellos y retrasa su obediencia. ¿Cómo debo vestirme para el bautizo? Deberá usar vestido de baño por debajo de un pantalón corto y una camiseta. Por favor, que sea oscuro. Nosotros le proveeremos toallas, cambiadores y de obsequio una camiseta especial para usar durante su bautizo. Esta camiseta es la que más me gusta porque tiene el logo y el eslogan de Community. Traigan una bolsa plástica para poner la ropa mojada, una muda de ropa. Aquí tenemos secadores, toallas, todo eso. Otra pregunta que tengo muy a menudo es que si el agua está temperada. Claro que sí. Aquí dentro del auditorio tenemos un jacuzzi para Jesús. Porque sí tiene agua caliente. La pila bautismal que está afuera también es agua temperada y está tibia o calientita. Usted puede elegir dónde quisiera bautizarse. ¿Tengo que decir algo? Usted simplemente declarará la buena confesión que Simón nos pidió declarar, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, su Señor y Salvador. Eso es lo único que usted tendrá que decir. Eso es lo único que usted tendrá que decir. También se le entregará un certificado de bautismo, un DVD y pues sí, los exhortamos a invitar a sus familiares y amigos para que compartan con usted este hermoso momento. A usted lo pueden bautizar durante el servicio, no va a decir nada, va a estar va a ser durante una de las canciones de la alabanza. Si usted no quiere bautizarse durante un servicio, se puede bautizar después del servicio en un ambiente totalmente privado. ¿Por qué? Porque así pasaban en el Nuevo Testamento, en escenarios públicos o privados. O, si quiere, puedes salir y ser bautizado en la pila bautismal, en el patio. Eso es decisión de usted. Todas las opciones honran a Dios. Vamos a mostrarles un video de bautizo. Y esto nunca se pone viejo para mí. Cuando usted lo vea, va a ver a alguien que va a recrear la crucifixión, sepulcro y resurrección de Jesucristo. Pero más allá van a compartirlo con Jesús y estar unidos con Jesús en su crucifixión, sepulcro y resurrección. Van a tener su propia crucificación, su propio sepulcro y resurrección. Veamos el video. I've closed the door. I'll walk the path. I'll run the race, and I will never be the same again. I will never be the same again. I can never return. I can never return.
close the door. I'll walk the path, I'll run the race, and I will never be the same again. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. There are higher heights, there are deeper seas. Whatever you need to do, Lord, do it in me. The glory of God fills my life, and I will never be the same again. Fall like fire, soak like rain, flow like mighty waters, again and again. Sweep away the darkness, burn away the chaff, and let the flame burn to glorify your name. I will never be the same again. I can never return. I've closed the door. I'll walk the path, I'll run the race, and I will never be the same again. And I will never be the same again. That never gets old. Eso nunca se pone viejo, no pasa de moda. Me encanta ver estos videos. And it may be that God's moving Y a lo mejor Dios se está moviendo en tu corazón y tú sabes que te está llamando to make the decision to be baptized. para que seas bautizado en Él. En esta página web hay un formulario que puedes llenar, el cual nos informará acerca de tu decisión. There's an opportunity for you to También responderá todas tus preguntas que puedas aún tener acerca de cómo bautizarte. want to be baptized. Pero tú puedes responder ahora y decirnos, sí, yo quiero ser bautizado. And we would be so honored Eso nos to help you honraría muchísimo coordinar esta you and also bella decisión que has tomado. Vamos a orar. now. Heavenly Father, Padre, te doy gracias those who've been watching por aquellos que han visto esta clase experiencing and y que están experimentando tu llamado. that they've never heard or been aware of before now. God, I just thank you for your amazing grace. Te doy gracias, Padre, por tu gracia asombrosa, por la esperanza de tu salvación y por la forma en que nos amas y provees para nosotros. Those who are listening right now to follow through on what Te you've pido por commanded las personas que han escuchado este mensaje que sigan tus mandatos y que podamos celebrar la vida en Cristo. as we're raised with him to newness of life. We pray this in Jesus' name. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.